es netamente bíblica. Vamos a analizar cada uno de esos capítulos, exclusivamente las secciones relacionadas con los 144.000. Bien, la primera cita o la primera sección de Apocalipsis que menciona la cifra numérica de 144.000 lo encontramos en el capítulo 7. Hemos analizado en diversas ocasiones en cuanto al sellamiento las partes del capítulo 7 que van desde el versículo 1 hasta el 3 y simplemente las vamos a mencionar a nivel genérico. Ahí encontramos 4 ángeles, los 4 ángulos de la tierra, los 4 vientos, ya sabemos lo que significa. ¿Quién me lo puede decir? ¿Sí? ¿Y los 4 vientos? Los tumultos, las calamidades, todo tipo de desgracia que pueda sobrevenir sobre el planeta. ¿Y los 4 ángeles? Son los seres celestiales, ¿ya?, que dirigen los destinos de este mundo. Después encontramos otro ángel que sube de donde sale el sol con el sello y clamó, dando una orden específica a estos 4 ángeles que veíamos en el versículo 1, haciendo que detengan su acción y que por más tiempo retengan los vientos hasta que se haya terminado el proceso del sellamiento. Esto lo conocíamos, pero es imprescindible tomarlo en consideración porque es el precedente a la presentación de un grupo específico. De los versículos 4 al 8 de Apocalipsis capítulo 7 encontramos la cifra numérica específica de 144.000, pero no solamente la cifra genérica, sino también la cifra desglosada en 12 tribus. Y se nos dice claramente que serían 12.000 de la tribu de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Es significativo el hecho de que no se coloca simplemente la cifra de los 144.000, sino que además se desglosa en cifras iguales, distribuidas proporcionalmente entre 12 representantes del pueblo de Dios. Ustedes ven aquí 2 columnas donde tienen en la primera de ellas la lista de los hijos de Jacob en el orden que aparece en Génesis 49. Cuando Jacob estaba por despedirse de sus hijos, el Señor le inspiró con una declaración profética que los identificaba a ellos como individuos con sus rasgos característicos y también con la posteridad o la descendencia de cada uno de ellos. Por esa razón, Génesis 49 es tan importante en relación a Apocalipsis 7. Son 3 razones fundamentales por las cuales debemos fundamentalmente tomar en consideración comparativamente Génesis 49 y Apocalipsis 7. Perdón, ahí está Revelations. Bueno, es Apocalipsis 7, perdón. La primera columna nos permite establecer el orden cronológico de nacimiento tal cual ocurrió en el tiempo de los patriarcas, cómo ellos nacieron. La segunda, sin embargo, es el orden tal cual lo presenta Dios en Apocalipsis 7. Y la primera constatación es que no sigue el mismo orden cronológico de nacimiento. Esa es la primera diferencia. Si se dan cuenta, Rubén era el primogénito, y aunque él no recibió la primogenitura, Jacob sí lo mencionó en primer lugar. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 7, él ocupa el segundo lugar. Si nos damos cuenta de Judá en la lista original, él ocupaba el 4.º lugar, sin embargo ahora lo encontramos en el primer lugar. Si Simeón estaba en el segundo lugar, miren el orden que ocupa ahora. Dentro del orden, Leví era el tercero
y también ha descendido. Entonces nos damos cuenta que la primera diferencia es que no se considera el orden de nacimiento, lo cual implica que es otro principio el que jerarquiza o coloca la lista de primero al último. Esa es la primera diferencia que constatamos entre Génesis 49 y Apocalipsis capítulo 7. La segunda diferencia que constatamos es que no todos los nombres que están en Génesis 49 están en Apocalipsis 7. Esa es la segunda diferencia. Algo significativo es que Dan no se encuentra dentro de la lista de Apocalipsis 7. Dan era uno de los hijos que Jacob engendró con una de las siervas de sus esposas. Sin embargo, Dan no se encuentra en la lista de Apocalipsis 7. Sin embargo, encontramos a alguien en la lista de Apocalipsis 7 que no estaba en la lista de Génesis 49, y este es Manasés. ¿Quién era Manasés? Era hijo de José. José tuvo dos hijos, tuvo Efraín y Manasés. Efraín y Manasés recibieron esa doble porción que le correspondía a José como primogénito. Él recibió la primogenitura literal y por eso tuvo dos porciones. Cuando su padre llegó a Egipto, José le presentó a sus dos hijos, y ese acto que encontramos en Génesis 48 es el proceso de adopción de esos dos hijos de José dentro del linaje del pueblo de Dios. Porque si recuerdan, hasta ese momento Jacob nunca antes había visto a los hijos de José y no estaban incluidos en los descendientes del pueblo de Dios. Cuando Génesis nos presenta a todos aquellos que emigraron de Canaán a Egipto, que eran 70 personas, no estaban obviamente los hijos de José incluidos, porque ellos ya estaban en Egipto. Y en esa línea de descendencia genealógica, también en Éxodo capítulo 1, donde se nos informa de todos los que llegaron de Canaán, tampoco los hijos de José están. Sin embargo, sí fueron insertados, y José tenía un interés especial que así fuera, porque cuando ellos salieron de Egipto, no solo se llevaron los huesos de José, lo cual él hizo que le prometieran, ya que José no quería quedarse en Egipto, y también sus hijos salieron de Egipto. José no quería que sus hijos se quedaran en Egipto. Entonces ahí vemos básicamente esas cuatro diferencias básicas. Una, no es el mismo orden de acuerdo al nacimiento. Dos, encontramos carencias y aumentos. No encontramos a Dan, sí encontramos a Manasés. Tercer elemento significativo al respecto es la distribución igualitaria de cada uno de los censos atribuidos a cada tribu, que son exactamente igual, 12.000, 12.000, 12.000. Cuando miramos el censo que encontramos en Números, en el primer y el segundo capítulo del libro de Números, nos damos cuenta que cada tribu tenía en el censo distinto número de habitantes. Sin embargo, ahora en Apocalipsis 7 es exactamente igual la cantidad para cada uno de ellos. Y esto es significativo porque sabemos además que las puertas de la Nueva Jerusalén están colocados los nombres tal cual se encuentran en Apocalipsis capítulo 7. Eso tiene una importancia para nosotros porque quiere decir que los 144.000 tienen una gran diversidad de carácter y temperamento. No está solamente una tribu, hay una gran diversidad. Ese rasgo es significativo para nosotros por el hecho de que nunca esperemos que todos los salvos sean hechos con un mismo modelo. Todos son seres humanos, sin embargo tienen características, talentos y atributos completamente diferentes. Y eso es realmente significativo. Bien, vayamos en el análisis que estamos haciendo, Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12.
Y aquí es el momento donde tenemos un punto y aparte en la descripción numérica, y por contraste de presentarse una lista claramente detallada de un número global de 144.000 distribuido de 12.000 en 12.000 entre 12, pasamos a un concepto completamente diferente. Tenemos aquí, y estas citas sí las vamos a leer porque no las hemos leído hasta ahora. Ruego que alguien me ayude. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 hasta el 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. Las bendiciones y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Así pues, aquí encontramos por contraposición otro grupo humano. Y se nos habla de que esta es una gran multitud, se nos dice que nadie podía contar, así que el primer contraste que llega a nosotros por medio de la lectura es que tenemos un grupo específico, numérico, que además esa cifra genérica está redistribuida entre 12.000 en forma igualitaria, y ahora hay otro grupo que no es numérico, no está enmarcado en ningún tipo de cifra específica, y se enfatiza 2 veces, no solamente que es grande la multitud, sino que además no se podía contar, lo cual implica que no podía reducirse a un número específico. Sin embargo, sí tenemos detalles al respecto, y para ello queremos considerar cada uno de estos detalles, porque se nos dice que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz. Y además se nos dice cuál era el contenido de sus declaraciones. Sigamos continuando ahora de los versículos 14 al 17. Simplemente estamos haciendo un análisis del texto. La segunda parte de esta presentación será la interpretación y comprensión de cada uno de esos elementos que ahora estamos detallando. Los versículos 14 al 17 nos dicen: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si nosotros consideramos lo que hemos analizado hasta este momento, tenemos un grupo humano numérico, específico y redistribuido entre 12 tribus. Después tenemos un gran grupo humano que no corresponde a ninguna cifra numérica y del cual se nos dan también ciertas características específicas, igual que del primer grupo numérico. Sin embargo, aquí se plantean 2 preguntas: identificación y origen o procedencia.
Entonces, para contestar estas dos preguntas, disponemos de cierta información específica con el fin de poder llegar a la conclusión a cuál de los grupos, los dos que hemos considerado hasta ahora en Apocalipsis 7, un grupo numérico y un grupo genérico, correspondería la respuesta de estas preguntas: identificación y procedencia. Y se nos dan una serie de características de modo que se pueda identificar no solamente su origen, sino las características propias. Se nos dice que pasan por una gran tribulación, tienen ropas blancas, están ante el trono de Dios, le sirven, ya no van a pasar ni hambre, ni sed, ni calor, porque sí la han pasado. El Cordero será su pastor, que los guiará a fuentes de agua de vida y enjugará toda lágrima. Esa es la información que tenemos ahora ante las dos preguntas que se planteaban de la identificación y la procedencia. Sigamos ahora. No, vamos a quedarnos aquí en Apocalipsis 7 porque después pasaremos a Apocalipsis 14. Lo que hemos considerado en forma gráfica queremos hacerlo personalmente, directamente en nuestra pizarra. Y yo ruego que me ayuden. Por un momento cojan sus Biblias y vamos a proceder a hacer ese trabajo. Y vamos a analizar en primer lugar el grupo humano determinado como la gran multitud. Así que vamos a considerar Apocalipsis capítulo 7, los versículos 9 al 12. Entonces se nos dice, después de esto, y he aquí había una gran multitud. ¿Cuáles son las características? No se podía contar, no se puede contar, lo cual implica que no es numérico, no tiene ninguna cifra específica, no se puede contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, lo cual quiere decir, como segunda característica, que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. La nación se refiere al área geográfica, lo cual quiere decir que no tienen ninguna limitación geográfica, no son de un lugar específico concreto de la tierra, no tienen una limitación geográfica. Tampoco tienen una identidad tribal, es decir, no pertenecen únicamente a un clan, no tienen identificación tribal. No tienen solamente una lengua, no hablan solo un idioma, tienen diversidad de idiomas, diversidad lingüística. Y además no son de un pueblo específico. Dentro de este contexto significaría una filialidad de vecindario, no tienen una limitación filial. ¿Recuerdan cómo estaba distribuido el pueblo de Israel? Ellos eran una nación distribuida entre 12 tribus, las 12 tribus a su vez estaban distribuidos en familias. Entonces, ese mismo elemento tripartito de distribución lo encontramos aquí, nación, tribu y pueblo. Entonces nos damos cuenta que no tienen limitación geográfica, ni tribal, ni lingüística, ni filial, lo cual quiere decir que son, ¿qué? Están incluidos en toda la humanidad. Bien, se nos dice que están delante del trono.
están delante del trono y en la presencia del Cordero. Y tienen dos elementos distintivos. Tienen ropas blancas y además tienen palmas en las manos. Entonces, en este momento, si nosotros agrupáramos las características que hemos analizado hasta este momento, la primera de ellas nos indica que es un grupo genérico, no numérico. Segunda característica que hemos englobado es que es un grupo humano. Y tenemos el tercero y el cuarto que nos dicen su localización. Cuando el profeta los ve, ellos están en un lugar específico. Están delante del trono y están ante la presencia del Cordero. Además, la característica quinta y sexta nos presentan su apariencia externa. Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz. Entonces, ellos estaban haciendo algo específico. Se nos dice, como característica 7, que ellos estaban clamando. Y decían, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así que ellos estaban realizando algo, estaban exclamando, estaban clamando. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, etcétera. Pero estas declaraciones no las hace la gran multitud, ¿sí? Entonces, con esta séptima característica de la gran multitud, se nos dice que ellos están realizando una labor, están en un proceso de acción y están exclamando que la exclamación que ellos tiene como primera parte la salvación y como segunda parte la exaltación, como se nos dice aquí, de Dios y del Cordero. Por lo tanto, en esa acción en que ellos claman y hacen esta declaración, se nos dice también la acción que ellos están realizando. Desglosado de este modo, la descripción que se nos da de la gran multitud, encontramos que es claramente específica. Se nos dice por una parte que es un grupo no numérico, se nos dice que es un grupo genérico que cubre todas las razas, todas las clases sociales, todos los rasgos étnicos y todas las lenguas. No tiene ninguna limitación específica. Además se nos dice dónde están localizados cuando el profeta los ve. Se nos dice que están delante del trono y ante la presencia del Cordero. También se nos destaca cuál es su apariencia externa. Se nos dice que llevan ropas blancas y que además tienen palmas en sus manos. Y además se nos dice también qué es lo que están haciendo. Y ellos claman y exaltan la salvación que procede de Dios. Así que en este contexto nosotros tenemos una clara definición y descripción de la gran multitud. Vayamos ahora en forma retroactiva y procedamos a la descripción que tenemos del otro grupo humano que encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y entonces procedemos al otro grupo humano que vamos a considerar por contraposición y vamos a analizar también
sus características. Entonces dice, y oí el número de los sellados. Vamos a hacerlo en otro color. Entonces, si la primera característica que teníamos de la gran multitud es que era un número que no se podía contar, sin embargo, en este momento se nos dice que oí el número de los sellados. Así que claramente se especifica que es un número, pero es un número que además está limitado a un periodo específico de tiempo. Recuerden que se dice que este número corresponde a quiénes. Y el número de los sellados. Esta es una segunda diferencia significativa en relación a la gran multitud. Si lo recuerdan, acabamos de decir que este es un grupo que no es numérico. Este, sin embargo, sí es numérico. Aquí se nos dice no se puede contar, aquí se nos dice sí es computable, sí se puede contar. Es importante que nosotros tengamos la comparación en forma ilustrativa y visual para que lo podamos entender mucho mejor. Entonces, aquí no se puede contar, aquí se nos dice, vamos a seguir la misma dinámica para que sea más sencillo. Aquí se nos dice que sí se puede contar. Entonces, es un grupo que sí se puede contar. Se nos dice además, y se nos da otra característica, dice que ellos están sellados. No únicamente es una cifra específica y un número concreto, que el profeta escucha un número, sino que además reúne una característica completamente diferente que no la encontramos en todos los rasgos característicos que habíamos desglosado correspondiente a la descripción de la gran multitud. Y aquí se nos dice que ellos están sellados. Sigamos adelante. Se nos dice que son 144.000 sellados y se nos dice también que son de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que son de todas las tribus de los hijos de Israel. Y este es de nuevo otro elemento significativo, porque si recuerdan que las características que teníamos de la gran multitud es que no eran de ninguna nación, no eran de ninguna tribu específica, no tenían ninguna lengua específica y no eran de un pueblo, sino que eran un gran grupo humano completamente heterogéneo. Procedían de diferentes naciones, tribus y lenguas. Tenían un origen completamente diverso. Sin embargo, en el número que el profeta escucha, se dice claramente que sí son de un grupo específico. Entonces, se dice, ¿cuál es el primer grupo específico? Sí son de una nación, que es Israel. Sí son de una tribu, que no es solo una, sino que son 12 tribus. No solamente hablan muchísimos idiomas, hablan una sola lengua. Y son de un mismo pueblo. Así que en ese sentido vamos a seguir la misma dinámica comparativa que habíamos hecho aquí. Entonces, la nación sería ¿quién? La nación es Israel, correcto. La tribu serían 12 tribus. La lengua sería el hebreo o arameo. Y el pueblo sería el judío o hebreo. Entonces aquí nos damos cuenta que la diferencia realmente es muy grande. Y una de las características propias es que este es todo el tiempo general, el tipo de características que tenemos aquí. Sin embargo, en este segundo grupo no es una descripción general, es una descripción claramente específica, ¿sí? Y si se fijan, vamos haciendo la contraposición.
Entonces, tenemos todo el detalle de cada una de las cantidades de cada tribu. Y ahora llegamos a esta sección del capítulo 14-17, donde se plantean dos preguntas que ya habíamos analizado: ¿quiénes son y de dónde han venido? Y ahora las características que se dan con el fin de identificar el grupo humano a quienes estas características se asignan y también su procedencia, vamos a ver a qué sección corresponden de estos dos grupos humanos antes de que nosotros tomemos una decisión propia. Entonces, el primer elemento que se nos da es que proceden de la gran tribulación, y estas características las vamos a poner entre las dos. Entonces, proceden de la gran tribulación, ellos tienen ropas blancas, además se nos dice que están ante el trono, dice que les sirven, y nos dice que ellos no pasan ni hambre, ni sed, ni calor, que el Cordero será su pastor, los guía a fuentes de agua y que enjugará sus lágrimas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 características que ahora nosotros, ¿todos siguen lo que estamos haciendo? ¿Está claro para todos? ¿O alguien se ha perdido? ¿Todos estamos claros? ¿Sí? Si tienen alguna duda en relación a lo que estamos haciendo, sí, hermana. ¿Perdón? A ver, recuerden cómo está estructurado Apocalipsis, ¿ya? Primero tenemos la descripción de los 144.000. Se termina la descripción y empezamos con la descripción de la gran multitud. Y después se hacen dos preguntas: procedencia y origen. Ahora, estas 10 características son las que se dan. Ahora, lo que hemos escrito aquí en rojo es que nosotros esas 10 características tenemos que saber a cuál de estos dos grupos se refiere. Y como todavía no podemos asignar si estas características son de la gran multitud o de los 144.000, esa es la razón por la cual las hemos escrito en medio de las dos. Y ahora vamos a proceder al próximo paso, que es saber estas características a qué grupo le corresponde. Dice, el Cordero será su pastor. ¿Sí estamos claros los pasos que estamos dando? El primer paso es reunir todas las características que se da sobre un grupo. Segundo paso, reunir las características que se da del segundo grupo. Cuando todas estas características de los dos grupos ya las tenemos listadas, sin embargo se nos dan ahora 10 más. Y la pregunta es, ¿a quién le corresponden y de dónde proceden? Así pues, ahora vamos a entrar en la fase de identificar estas 10 características a qué grupo corresponde. ¿Sí? Bien, entonces la primera de ellas es que se nos dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces vamos a analizar primero este primer elemento para saber a quién le corresponde esa característica. Bien. Cuando consideramos la primera descripción que tenemos aquí de los 144.000, y vamos a regresar para ver la cita exactamente tal cual está, si leen el versículo 3, la última parte dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Y lo tenemos confirmada esta misma declaración en el versículo 4 cuando dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados. Así que en 3 ocasiones se confirma que este grupo humano tiene una característica especial. Vive en un tiempo específico. Y por esa razón estudiamos en el día de ayer el tema del sellamiento. Entonces aquí se nos dice que están sellados y que no se iba a proceder a permitir la destrucción de este planeta, ni la ira de Dios que caiga sobre él, hasta que se hayan cumplido y se haya juntado el número de los sellados. Así que este grupo humano vive en el tiempo del sellamiento. Y aquí tenemos también otro periodo específico donde se nos dice que estos han salido de la gran tribulación. Nosotros queremos considerar a cuál de estos grupos le corresponde específicamente esta característica. Y para ello nosotros tenemos que ubicar el periodo también de la gran tribulación, ¿sí? Entonces nuestra cita de referencia vamos a centrarla en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Ruego por favor que alguien dé lectura a Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gracias. Entonces aquí se nos habla de que hay un tiempo específico que es de gran angustia o de gran tribulación. ¿Recuerdan cuál es la cita de Daniel que el Señor Jesús también menciona en cuanto a la gran tribulación? Lean la cita, porque recuerden que necesitamos por lo menos 2 testigos, ¿sí? Entonces ya tenemos una cita del Antiguo Testamento, ahora queremos una cita del Nuevo Testamento. El Señor Jesús hace referencia directa a esta declaración del profeta Daniel. Quien lo tenga, por favor, puede leerlo. Entonces, hemos mencionado hasta este momento. Quien lo tenga, que lo lea, por favor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el tiempo del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gracias. Entonces tenemos 2 citas, una en el Antiguo, esa es la versión original, que es la de Daniel 12:1, y ahí tenemos la de Mateo 24, ¿qué versículo, hermano? 21. Entonces tenemos la referencia directa a esa misma cita original de Daniel, explicada por el Señor Jesús. ¿En qué contexto? ¿Qué características encontramos nosotros en Mateo 24? Son las señales de los tiempos, las que nos anuncian el fin de la historia de este mundo. ¿Sí estamos hasta aquí claros? Entonces, cuando estamos hablando del periodo de la gran tribulación, estamos hablando de qué momento. Si tomamos Daniel 12 y tomamos Mateo 24, estamos hablando del tiempo del fin. Muchas gracias. Entonces, aquí estamos hablando del tiempo del fin. Por lo tanto, esta primera característica le corresponde estrictamente a este grupo, ya que en relación a la gran multitud no tenemos un periodo específico de tiempo que se asigna a este grupo. ¿Sí estamos claros en este primer paso? Bien. Aquí se nos dan otras características. Se nos dice que tienen ropas blancas y de hecho encontramos en cuanto a la gran multitud se nos dice que ellos tienen ¿qué? Ropas blancas. Veamos ahora si este otro grupo humano también tiene ropas blancas o no. ¿Sí?
Y encontramos una descripción muy interesante acerca de este grupo que vive en el tiempo del fin, vamos a quedarnos en el 7. Si ellos tenían ropas blancas, aquí tenemos una referencia directa también a este grupo. Si ya tenemos claro que este grupo vive en un tiempo específico, ¿cómo, dónde y cómo está descrito en la Biblia el último grupo de salvos que pertenece a qué periodo de la historia del pueblo de Dios? Dentro del libro de Apocalipsis. ¿Dónde? En la Odisea. ¿Y cuál es el consejo que Dios da a aquellos? Leamos por favor esa cita. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Gracias. Entonces ahí tenemos, y si recuerdan, el sábado estudiamos las plagas y también se nos hablaba en relación a las ropas. ¿Sí lo recuerdan? ¿En relación a qué plaga? A la sexta plaga. ¿Qué se nos dice respecto a las ropas ahí? Vayamos a la cita de Apocalipsis 16 y a la sexta plaga. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gracias. Entonces tenemos una relación directa entre el tiempo del fin, el tiempo de la gran tribulación y las ropas blancas, y nos damos cuenta que esta característica también es asumible a ese grupo humano que vive en el tiempo del fin. Ellos también tienen ropas blancas. Entonces, esa característica es común a ambos. Se nos dice, en cuanto a la localización, que estaban ante el trono. Esta característica la encontramos también en la gran multitud, ¿sí? Porque se nos dice que estaban delante del trono. Veamos si este otro grupo humano, los 144.000, también están ante el trono o en qué lugar específico se encuentran. Veamos la descripción que tenemos en cuanto a este otro grupo humano. Leamos, por ejemplo, en Apocalipsis 14, versículos 1 al 2. Y se nos dice que después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el trono de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Ahí ellos están en pie sobre el monte de Sión y están juntamente con el Cordero sobre el monte de Sión. Tenemos otra descripción paralela, donde dice el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, ¿sí? Entonces, de nuevo, esta característica, ante el trono o delante del trono, también es aplicable a ese grupo numérico, de acuerdo a la cita que acabamos de leer. Vayamos a esta declaración, donde dice que les sirven. Aquí se nos dice cuál es la acción que está realizando este grupo humano, el primero, el que no tiene un número. Se nos dice que lo que ellos están haciendo es que ellos están clamando y están exaltando la salvación de Dios. Sin embargo, aquí se dice que una de las características es que les sirven. Y veamos a quién corresponde ahora esta característica. Y vamos a proceder a esta declaración que tenemos aquí. Entonces,
ellos están juntamente con el Cordero en el monte de Sión, y se nos dice en las próximas citas que ellos estaban cantando un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y esto es significativo porque la acción que ellos están teniendo, la gran multitud, es el clamor, sin embargo el de estos es el del canto. Así que en la declaración de la gran multitud se nos dice lo que ellos claman. Aquí se nos dice que eso es un cántico nuevo, que nadie puede aprender sino únicamente los 144.000. Se nos dice que son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Aquí vemos que este primer grupo humano está localizado en un área específica, están delante del trono y en la presencia del Cordero. Sin embargo, estos están ante el trono y están no solamente en la presencia del Cordero, están con el Cordero, ¿sí? Están en el monte de Sión con el Cordero. Entonces, si aquí tenemos la declaración que estaban ante la presencia, esta característica dentro del contexto de ante el trono le corresponde doblemente. Ahora, en relación al acto de servir, el servicio que ellos están haciendo es seguirle y cantarle, cosa que la gran multitud no hace. La gran multitud únicamente clama. Así pues, esta característica también le corresponde a los 144.000. Después se nos habla de una descripción interesante, dice, no pasarán más ni hambre, ni sed, ni calor. Se nos dice que ellos han llorado mucho y ya no van a llorar más. El pensamiento acerca de la sed, el Señor dice que Él como Cordero será su pastor que los guiará a fuentes de agua viva. Así que estas características, pasar hambre y pasar sed, es una necesidad básica del ser humano. Nosotros tenemos que comer y tenemos que beber para permanecer en vida. Sin embargo, el grupo humano que junta estas características han pasado por situaciones de extrema necesidad donde han sido afectados por un calor extremo, han sufrido las limitaciones del hambre y también de la sed, y han pasado por profundo dolor y sufrimiento. Y si nosotros enmarcamos que estamos hablando del tiempo del sellamiento con el tiempo del fin y con el tiempo de la gran tribulación, ¿a quién entonces nosotros atribuiríamos el resto de todas estas características? Porque si hablamos de que ellos viven en el tiempo de la gran tribulación o de la gran angustia, coincide con el tiempo del fin y el tiempo del sellamiento, ¿en qué periodo de la historia de este mundo podemos constatar que se va a sufrir hambre, sed y calor? Precisamente en el periodo de las plagas, ¿sí? Entonces, esta es una descripción del tiempo de las plagas y obviamente corresponde íntegramente a este otro grupo humano. ¿Qué significa simplemente este análisis de contenido que hemos realizado de Apocalipsis capítulo 7? Nos hemos dado cuenta que ante el trono de Dios habrá 2 grupos genéricos de salvos. Estamos en el proceso de las conclusiones. Entonces habrá un grupo específico que no está numerado. Punto 1. Que no procede de ningún grupo humano concreto, sino que es multirracial, es multilingüístico. Además de eso, ellos cumplen características especiales. Están delante del trono, ante la presencia del Cordero, tienen ropas blancas, tienen la palma de la victoria en sus manos y claman la salvación y la exaltación a la deidad. Ese es un grupo humano.
Después tenemos este otro grupo humano que sí es numérico, que vive en un tiempo específico y concreto, que corresponde de hecho al último periodo de la historia de este mundo, y que procede también de un grupo específico. Son únicamente del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que en el tiempo del fin y desde el año 34 el pueblo de Israel literal no es más el pueblo de Dios, única y exclusivamente. Si alguien es judío genéticamente, para que pueda ser salvo debe aceptar el triple mensaje angélico, debe ser bautizado y debe formar parte del pueblo de Dios, del Israel espiritual. No creo que es necesario clarificar esto, sí lo tienen todos claro, porque si no deberíamos estudiar Romanos para aprender este tema. Entonces, es un grupo que vive en un tiempo especial, es un grupo que tiene un número especial y es un número que procede y tiene un origen específico. Y además pasa por un periodo de tiempo también específico. Por lo tanto, queda claramente definido que estas características se atribuyen al grupo que es numérico descrito en Apocalipsis 7. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, este ha sido ese primer análisis estricto de Apocalipsis 7. ¿Se dan cuenta cuán importante es el tema que hemos estudiado de la interpretación y la exégesis o del análisis? Simplemente procediendo a este estudio, sin ninguna otra referencia histórica o del espíritu de profecía, queda claramente expuesto que hay únicamente dos grupos de salvos, uno de ellos específico, numéricamente descrito, otro genérico, sin ninguna limitación numérica. Hasta aquí estamos claros, ¿sí?